Perdón, hermanas, no entraba el micrófono. Buenos días, hermanitas. Gracias, Maggie. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar meditando en el versículo 10 de Hebreos, capítulo 2, como dice la pantalla. Porque convenía aquel que por cuya causa, con todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones a la... Ya no leo de ahí porque no alcanzo a leer, hermanos. Bueno, vamos a ver qué significa convenir. Les dice el versículo, convenía a aquel, ¿verdad? Propicio, favorable, bueno, útil, adecuado y oportuno. Esos son los significados o las palabras similares a lo que significa convenía. Camino a Jerusalén, dos hombres conversaban. Y estas personas eran Cleofas y Simón. Estoy hablando de Lucas 24, en el versículo 25 y versículo 26. Y Jesús estaba cerca de ellos, caminando, ¿verdad? Hacia Jerusalén, si no me equivoco, porque era dice, camino de la aldea llamada Emaús. Y estos hombres conversaban acerca de él. Pero el Señor, escuchando, les dice en el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo Jesús les estaba explicando que era necesario que el Cristo padeciera. Ayer estuvimos hablando, perdón, el viernes con el versículo 9, nuestra hermana Mari nos decía, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Dios lo coronó de gloria y honra y lo hizo por medio del sufrimiento, por medio de la muerte. Pero gracias a ese padecimiento, gracias a ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos perfeccionó por esas aflicciones que nos llevan a la salvación. Esto se profetiza en Salmos 8 del 4 al 6. Dice en el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Hebreos 9 de 12 al 14 menciona de ese sacrificio, pero dice, por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su sangre, entró al lugar santísimo de una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Al entrar al lugar santísimo, él llevó ese sufrimiento, entró para llevar ese derramamiento de sangre y para llevar esas aflicciones delante de Dios. Pero no entró con una sangre ajena como lo hacían y se explica en el Antiguo Testamento, ni también de animales sacrificados, como dice el versículo, de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y una tan sola vez. Recuerdan que cuando ellos rendían sacrificio para perdonar sus pecados, de acuerdo al pecado que era, tenía que ir varias veces. Pues en este caso, el Señor Jesús lo hizo una sola vez, pues se necesitaba de un cordero santo y sin mancha. Y gracias a ese sacrificio, alcanzó la salvación para todas nosotras. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan, o sea, nosotros. Jesús es Dios y es superior a todo lo que está escrito
en las escrituras, valga la redundancia, superior a los profetas, superior a esos seres espirituales que son los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón y superior a la ley. Obviamente, el Señor Jesús es superior en cuanto a todas las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento que ya todas conocemos. El mensaje de ser revestido de tanta excelencia es sumamente importante y tenemos que escucharlo porque Dios ha hablado por medio de su Hijo, como dice Hebreos 1, de 2 al 4. En nuestros tiempos hemos oído las noticias recientemente que en Inglaterra el rey Charles o Carlos, ¿verdad? Y su hijo William de Gales, que ahora es el sucesor a la corona. Sabemos que si William, él ya tiene voz y voto en el reinado, obviamente, porque es el siguiente rey de Inglaterra. Todos están pendientes de él, todos están escuchando lo que William tiene que decir. ¿Por qué? Porque es el sucesor del rey de toda Inglaterra. Traigo ese ejemplo porque así es como el Señor habla por medio de su Hijo y Él pide que nosotros escuchemos porque Él está hablando por medio de su propio Hijo. En Lucas 2, de 9 al 14 dice, y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La fiel imagen de Dios mismo es nuestro Señor Jesús. Lo dice Colosenses 1, 15 al 18. Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en todas las cosas subsisten, dice el verso 10 de Hebreos. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice Colosenses 1, 17. Y si vamos a Salmo 119, 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas, dice el rey David, todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Juan, en el capítulo 1, 2 y 3, dice, este era el principio con Dios. Y el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Y nos trae esta revelación por medio de su palabra, y es lo que nosotros debemos, hermanas, comprender y meditar, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo que el Señor nos quiere regalar este mensaje, que entendamos que Él nos dice el versículo, parte del versículo 10 siempre, llevar muchos hijos a la gloria, es decir, nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3 y 14, dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y al final del versículo 14 dice, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Jesús es nuestro redentor. Jesús es el sacrificio perfecto. No podía ser otro, ni un ángel, ni Abraham, ni Moisés, ni nadie más que él. Solo Jesús, pues es perfecto y es amoroso. Jesús llevó a cabo con su sacrificio la purificación de nuestros pecados. Ahora está a la derecha de la majestad de las alturas en su trono. Y siguiendo con el versículo, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse tiene palabras, significa completar, lograr, consumar, perfeccionar, acabar y cumplir. En Filipenses 2, 5 al 14 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios por cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanitas, para alcanzar el reposo eterno, que es la salvación, necesitamos permanecer fieles. Este realmente es el mensaje de Hebreos. Por lo tanto, sabemos que este mensaje es un llamado a la fidelidad, a la constancia, al no rendirnos, a no abandonar el camino. Debemos de estar agradecidas porque estos textos están llenos de Jesús con tanto entendimiento de la supremacía de nuestro Señor sobre todo ángel, sobre Moisés, sobre la ley y sobre todo. El Señor busca cómo interceder por nosotros. Sabemos que Él es nuestro abogado porque Él es nuestro sumo sacerdote. Les invito a leer, hermanas, Isaías 53, todo el capítulo del 1 al 12. Voy a leer con ustedes el versículo 10 y 11 y 12. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ser agradecidas, porque Dios se hizo hombre para luchar y vencer desde nuestros zapatos, hermanas. Esa gratitud que Él pagó con la culpa de nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos, por medio de esta fe, la posibilidad de la salvación. Y ahora tenemos un compromiso. Ahora que conocemos y leemos su palabra, ese compromiso de creer y vencer, así como Él venció. El Señor nos enseña que necesitó del Padre. Y si Él necesitó del Padre siendo hijo, porque fue tentado como nosotros, sin pecado, y venció, cuanto más nosotros necesitamos depender de Él para ser vencedoras. Así que en vez de pensar nosotras en esa fragilidad que tenemos como seres humanos y justificar que porque somos humanas fallamos, recordemos sus promesas y tengamos presente que el poder de Todopoderoso está dispuesto a concedernos su gracia para que seamos obedientes y vencedoras tal como Él lo fue. Que el Señor les bendiga, hermanitas. Gracias por meditar conmigo la palabra del Señor.